Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano, ya en este segmento final, hoy conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y dejamos pendiente antes de la pausa, bueno, varios conceptos que parece que se están moviendo mucho en estos tiempos: seguridad, libertad e incluso soberanía de los pueblos, y hacíamos referencia un poco a la carta de Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, a propósito de las elecciones en Venezuela y de la reacción tan furibunda que tuvo de parte del gobierno venezolano, señalando: eso es un acto injerencista, tú no debes meterte en estos asuntos en mi país. Sí, sin duda el gran debate del siglo XXI va a ser el dilema de conciliar los conceptos de seguridad con el de las libertades fundamentales o el de los derechos humanos. Cada día es más controvertido este aspecto. Estamos viendo cómo las escuchas a nivel mundial, inclusive a presidentes mandatarios, ha sido un problema. El traslado de prisioneros a sitios desconocidos. Bueno, pues son desafíos que plantean la nueva dinámica mundial y las muy serias amenazas que se ciernen sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial, activada por factores no convencionales como lo son ejércitos no estatales, como el que representa el Estado Islámico, que rompen inclusive y están socavando los fundamentos del derecho de la guerra sostenidos en los 4 convenios de Ginebra de 1949, unos protocolos adicionales que se hicieron en el 77 justamente para tratar de entender esas guerras nacionalistas que se daban en África o de descolonización que se dieron en África, pero que están encontrando una ecuación muy compleja frente a la cual el terrorismo no parece estar muy bien regulado en lo que se conoce como el derecho de los conflictos armados. Yo creo que el término soberanía ha venido desplazándose cuando está por encima los aspectos de derechos humanos. Esto viene ocurriendo inclusive de cara al tema del Estatuto de Roma. Nuestros profesores de Derecho Penal jamás imaginaron existiría un derecho penal internacional que perseguiría a los individuos. Después de las Cortes de Nuremberg y de los tribunales de Tokio, la Segunda Guerra Mundial, más nunca se habló de eso. Y repentinamente surgió la Corte Penal Internacional para perseguir a individuos, para perseguir primero que todo, el famoso Milosevic de la ex Yugoslavia, pero luego también la posibilidad de crear cortes internacionales ad hoc. Es decir, cuando la Corte Penal Internacional no es capaz de atender el caso, la flexibilidad de Naciones Unidas para crear cortes penales internacionales ad hoc, como en su momento se planteó inclusive para el caso colombiano. Pero incluso ahí hay también la duda con relación a, bueno, si eso podría realmente terminar atacando a presidentes que están en ejercicio, o se termina persiguiendo o juzgando a estas personas ya cuando dejan los cargos, porque mientras están en el ejercicio del cargo, pues privan más las relaciones internacionales, la buena convivencia, y que se hace a un lado de esos otros conceptos por los cuales tal vez esa persona debería estar juzgada, ¿no? Sí, bueno, hay ejemplos de mandatarios que son evaluados en su ejercicio, y de ahí las órdenes de captura que se han emitido. Eso está planteado. No todos los países del mundo han aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional. Por cierto, Estados Unidos no la ha aceptado, pero cabría ver estas interpretaciones a un futuro inmediato, porque ha sucedido, por ejemplo, que los estadounidenses, aún sin aceptar la Corte Penal Internacional, podrían sus tropas cometer delitos en países donde sí se ha aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional, y de allí la entrega que podría operar. El mundo está en pleno movimiento, está cambiando. El derecho internacional público ha cambiado en los últimos 20 años de manera drástica para perseguir a individuos, ya no solo a los estados. Los estados siguen siendo responsables en materia de derechos humanos, pero en materia de derecho penal internacional ya estamos viendo cómo los individuos están siendo responsables, y no me cabe la menor duda que en términos de terrorismo estamos asistiendo en este momento a la posibilidad de nuevos convenios internacionales, de alianzas inéditas entre estados, con lo cual cabe explorar primero qué posición va a adoptar Venezolana frente a estos nuevos desafíos. Segundo, aquí no va a haber titubeos en contra de esas dobleces de permitir abrir fronteras para personas que son perseguidas, porque cabe la posibilidad, como bien dices, de que los conceptos de soberanía sean cada vez más frágiles.
Esto lo conecto con el tema drogas, que también pareciera que ocurren unas luchas similares a lo que ocurre con el caso de terrorismo en cuanto a que hay instancias que van más allá de los propios territorios a la hora de perseguir a terroristas. Tal vez en el caso de perseguir a narcotraficantes ocurriría lo mismo. Y eso lo quiero conectar con el caso de los sobrinos de la primera dama, de la pareja presidencial, que están en este momento detenidos en los Estados Unidos, luego de haberlos capturado con un alijo. Se habla de unos 80 kilos de cocaína. ¿Cómo queda? ¿Cómo podría eso afectar incluso la dinámica? ¿Cómo queda nuestra Fuerza Armada frente a esta situación, nuestras instituciones frente a ese hecho? Nosotros hemos venido sosteniendo ya desde hace mucho tiempo y antes de estos escandalosos incidentes que la Fuerza Armada Nacional es responsable por acción o por omisión respecto al tráfico internacional de drogas que pasa por Venezuela. A mí me llamaba la atención como el día de ayer Diosdado Cabello mencionaba que Venezuela no es un país de consumo y no es un país productor, solamente se refirió a esos dos verbos. Se olvidó Cabello de un aspecto muy interesante. Para Naciones Unidas, y lo ha demostrado en sus informes internacionales, Venezuela es el primer país de tránsito mundial de cocaína. Es decir, está pasando y entrando la cocaína a Venezuela para salir a los puertos internacionales. La pregunta que hay claramente es, si yo no soy responsable de impedir esto, es decir, por omisión esto está ocurriendo, yo puedo llegar a tener responsabilidad penal. Pensemos en el ejemplo más simple, una madre que no da el debido alimento a su hijo y muere, pasa a ser por lo menos responsable, el más mínimo de los delitos, de responsable por homicidio culposo. Aquí hay una responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional que no está velando por la integridad territorial de Venezuela, en un país además que es seriamente complejo, y hay que decirlo, que tiene fronteras internacionales con 14 estados. Es decir, esa membrana que nos permite tener atención sobre los bienes, servicios y personas, esa membrana que permite desarrollar y desplegar funciones en temas administrativos, aduaneros, fiscales, sanitarios, migratorios, no se está cumpliendo cabalmente. Hemos dotado a la Fuerza Armada Nacional de 60.000 millones de dólares en estos últimos 10 años, y no se está cumpliendo con la función. O sea, que deberíamos pedirle explicaciones de eso también a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, al igual que el uso indiscriminado de granadas en hechos delictivos, por ejemplo. Tienen que dar explicaciones, no se pueden simplemente mirar para otro lado y guardar silencio. Hay que dar explicaciones, hay que auditar, hay que pedir respuestas, hay que exigirles, den una explicación al país por qué no están custodiando la frontera. Y no solamente frente al narcotráfico, en estos momentos puede ser mucho más rentable en la línea fronteriza. No hablo del mercado de Nueva York, de Madrid, de Roma. En la línea fronteriza puede ser mucho más rentable para una persona que trafique combustible, 20 litros de combustible, el negocio de la línea fronteriza, que a quien pase de repente unos 5 kilos de cocaína. Probablemente en su inmediatez resuelva más con 5 kilos de combustible pasándolo. O, ¿por qué no?, de materiales estratégicos. Venezuela es productora de coltán a cielo abierto en las minas de Amazonas y no se está haciendo absolutamente nada para que las FARC intervengan en ese negocio. Un negocio que está significando que el kilo a puerta de mina de coltán cueste $200, el llamado oro azul. ¿Qué está haciendo Venezuela para protegernos en términos, o la Fuerza Armada Nacional en términos de integridad y soberanía territorial? Yo creo que le deben una explicación al país. Pues muchísimas gracias, Rocío, por habernos dado estos minutos y haber compartido con nosotros todos tus criterios aquí en Análisis Venezolano. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Los esperamos aquí en Análisis Venezolano. Hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.